Yo, mujer, un espacio para volver a ti. Yo, mujer, un espacio para volver a ti. Yo, mujer, un espacio para volver a ti. Bienvenidas a este espacio que nace de la necesidad de detenernos y volver a la palabra como herramienta de comprensión, cuidado y transformación. Yo Mujer es un lugar para explorar desde la reflexión y la sensibilidad, desde las historias que nos acompañan y nos ayudan a construir a lo largo de la vida. Mi nombre es Yamilet Blanco. Soy escritora, consultora en derechos humanos, experta en psicología positiva aplicada y educación para la prevención de la violencia familiar. A través de mi experiencia he descubierto algo esencial, que la voz propia y la que escuchamos en otras mujeres es un recurso profundo para comprender nuestras emociones, sanar nuestras heridas y abrir espacios internos de claridad y fortaleza. Este podcast surge con ese propósito. Aquí nos encontraremos para pensar, sentir y conversar desde un enfoque humanista y psicoemocional, integrando la literatura, la reflexión y las vivencias que nos atraviesan. Mi intención es que este lugar sea seguro, donde puedas reconocerte, cuestionarte y acompañarte en tu propio proceso. Bienvenida a Yo Mujer, un espacio para volver a ti. El alcance de Yo Mujer va mucho más allá de las discusiones literarias convencionales. Este espacio se propone explorar las intersecciones entre la literatura y los aspectos fundamentales de la experiencia humana. La memoria que nos define, las emociones que nos mueven y el silencio que nos habla, así como también las luchas internas que enfrentamos en soledad. Espero que cada episodio se convierta en un puente que conecte lo que leemos con lo que sentimos, acercándonos a autores, a obras y reflexiones que tienen un potencial transformador. El proyecto Yo Mujer tiene como objetivo específico y significativo acompañarte a atravesar esos procesos, ofrecer luz y claridad en momentos de oscuridad y crear un espacio donde cada oyente pueda encontrar algo valioso para su propio viaje. Puede ser una frase que ilumine, un camino, una historia que ofrezca, una idea que estimule, nuevas formas de pensamiento o simplemente un momento de conexión que disipe la soledad. Yo Mujer es una invitación a redescubrir el poder transformador y encontrar en las palabras un refugio y una guía. Compartir la experiencia única de dejarse tocar por las historias que dan forma a nuestra comprensión del mundo y de nosotras mismas. Es un recordatorio de que cada palabra puede existir un universo de posibilidades y que la literatura en su forma más pura siempre ha sido y será una forma de acompañamiento humano. Por eso, en este momento, le doy la más cordial bienvenidas a este espacio. Yo Mujer, un espacio para volver a ti. Y para inaugurar este primer capítulo, decidí comenzar el trayecto, esta nueva trayectoria, con un libro
que más que una lectura es una sacudida, una confrontación amorosa, directa y necesaria. La obra que les traigo hoy se titula Doña Huevotes, escrita por Ana Mar Orihuela. Ella es mexicana, una terapeuta, conferencista, autora de varios bestsellers dedicados a la sanación emocional y el trabajo profundo con la historia personal. Este análisis profundiza en cada dimensión del libro, la parte psicológica, sistémica, simbólica y social. En este análisis cito extractos directos del texto para sostener un análisis riguroso y respetuoso, sobre todo respetuoso de la obra original. El propósito es ofrecer una lectura completa, comprensiva y terapéutica útil. El libro Doña Huevotes de Ana Mar Orihuela se ha convertido en una obra profundamente resonante dentro del ámbito del autoconocimiento. Es una obra que nos lleva a la autocrítica, al autoconocimiento interno. No es un texto que se pueda leer superficialmente ni desde la distancia. Se confronta, sana, duele, sí, pero su enfoque híbrido entre la autobiografía, el análisis psicológico y reconstrucción emocional permite que la lectura sea un encuentro íntimo con un arquetipo femenino ancestral. Y ustedes se preguntarán, pero ¿quién es Doña Huevotes? Doña Huevotes no es una persona, no. Doña Huevotes es un arquetipo, una mujer que cargó demasiado y demasiado pronto, hasta que un día dejó de distinguir entre la fuerza y la obligación. Orihuela lo describe muy claro desde el inicio. No pidas, no sientas, controla, no confíes, puedes con todos. Esas palabras que parecen disciplina, en realidad son cicatrices, son mandatos invisibles que miles de mujeres en Latinoamérica y quizás en el mundo, hablo y especifico en Latinoamérica porque yo soy latinoamericana, nosotros aprendimos sin que nadie nos dijera en voz alta. Desde el inicio del libro, la autora expone las raíces de este arquetipo cuando escribe: no pidas, no sientas, controla, no confíes, puedes con todo. Este breve fragmento funciona como un manifiesto cultural que resume la doctrina emocional heredada por miles de mujeres en múltiples generaciones. No es solo una frase, es un mandato silencioso que ha guiado la vida emocional de millones de mujeres. Este análisis está dividido en 7 ejes fundamentales. Tenemos el primero, el origen del arquetipo, la infancia emocional anulada, el congelamiento del miedo, la relación con la madre y el linaje femenino, el vínculo afectivo y la dificultad para amar sin cargar, la identidad rota y el cuerpo como campo de batalla, el proceso de sanación como retorno al ser. Es impresionante esta obra y nos deja muchísimo para reflexionar y para poder hacer ese autoanálisis que tanto necesitamos. Uno de los aciertos más potentes del libro Doña Huevotes es el análisis del origen emocional del arquetipo de Doña Huevotes.
Ana Mar Orihuela expone sin rodeos ni metáforas evasivas que esta figura nace de una infancia emocionalmente amenazada. La autora describe: todo comienza siendo una niña en un entorno poco seguro. Sientes que estás sola y ante esa situación todo te rebasa. Esta frase es esencial para entender que Doña Huevotes no nace de la fortaleza. Doña Huevotes nace de la desprotección. No surge del empoderamiento, sino de la ausencia. De esa mujer que crece con una autopercepción de fuerza invencible. Y lo que es en realidad una niña que nunca tuvo a quién recurrir. Este fenómeno tiene correlatos directos con el apego evitativo descrito en la teoría del apego. Cuando un entorno emocional no provee seguridad, no provee contención, no provee guía, la niña aprende a sobrevivir desconectándose de la necesidad. Y esta desconexión, que inicialmente es un mecanismo adaptativo, se convierte luego en un rasgo permanente de personalidad adulta. Orihuela lo expresa con esa contundente pero desgarradora frase que nos dice: no existir, no pedir, no necesitar. Eso se convierte en una ley de vida. La Doña Huevotes a menudo experimenta la pérdida al derecho de ser hija. Esto sucede cuando la madre se asume como víctima frente a los hijos, pidiendo ayuda a gritos y mostrando impotencia. Lo que le invita a la hija a romper el orden jerárquico y convertirse en su protectora o en su esposa energética. Este término, que describe el rompimiento del orden jerárquico, donde la hija se siente en la misma jerarquía o incluso superior a la de la madre. Este rol de cuidadora genera una fobia a la vulnerabilidad, ya que la hija aprende a relacionar ser mujer con ser víctima, frágil y débil. El libro sugiere que las Doña Huevotes tienen un cuerpo fuerte, voz grave y juegan roles de control, a menudo como mecanismo de defensa contra la fragilidad de la madre. Sanar esta herida requiere reconocer el dolor que causa la madre, su carencia, su falta de elección o su victimismo, y aceptar sin rechazo la parte de ella que vive dentro de sí, soltando el enojo. El enojo por los hombres y por las parejas. La relación con los hombres está generalmente fracturada, marcada por la ausencia, el egoísmo, el narcisismo, la violencia o la infantilización de las figuras masculinas del linaje. La ausencia del padre se convierte en una enorme presencia en la vida de Doña Huevotes. Y esta herida no resuelta se proyecta en sus parejas, buscando inconscientemente reparar ese teatro primario donde convivió y existió la Doña Huevotes. Ella a menudo elige dos tipos de hombres disfuncionales. Uno, el hombre pájaro herido o el señor pájaro herido. Hombres sensibles, tiernos, dependientes, a menudo descalificados por una madre controladora. Y ellos buscan que la Doña Huevotes, una figura materna que los controle, para que los castiguen con
olvido, postergación e irresponsabilidad, confirmando que siempre ella puede resolver, porque ella es Doña Huevotes. Tenemos el segundo tipo de hombres, que son los Don Huevotes. Hombres iguales a Doña Huevotes. Competitivos, controladores, desconfiados, egoístas, que no están dispuestos a ser vulnerables o a cambiar y que hacen sentir a su pareja insuficiente. Doña Huevotes cobra la factura de su dolor pasado a los hombres de su vida, ya sea infantilizándolos para que no sean una autoridad, que es lo que ella representa del abandono, o evitando que sean fuertes y libres, eligiendo hombres necesitados. La maternidad es otro reto para Doña Huevotes. Sí, claro, pues implica la pérdida del autocontrol y la exposición a una vulnerabilidad que asusta. Con los hijos varones, la madre, Doña Huevotes, proyecta su enojo no resuelto con los hombres, lo que puede llevarla a castrarlos, a hacerlos dependientes o descalificar su capacidad, temiendo que se conviertan en los hombres ausentes o violentos de su historia. El desafío es liberarlos de ese enojo y permitirles desarrollar una masculinidad sana, confiando en su fuerza y autonomía. Con las hijas, la madre Doña Huevotes proyecta su concepto de ser mujer. Si rechaza su propia vulnerabilidad, puede rechazar la fragilidad o la sensibilidad de su hija. Las expectativas son a menudo altísimas, haciendo que la hija se sienta incapaz o, en reacción, la hija se pone en huelga contra la madre, volviéndose frágil, pasiva o insegura, reflejando lo negado de la madre. Este fragmento resume la lógica emocional del trauma infantil no elaborado. La niña aprende que tiene que tener necesidades y equivale a exponerse al abandono, y por eso opta por amputar toda su forma de dependencia afectiva. Así nace la autosuficiencia radical. Desde un punto de vista académico, este patrón se alinea con los estudios sobre parentificación, abandono emocional temprano y trauma complejo. Por lo que Doña Huevotes es en esencia una respuesta adaptativa extrema, una identidad creada para sobrevivir. Este análisis me ha llevado a recordar que hace algunos años conocí a una mujer muy fuerte. Ella era la clásica mujer que lo resolvía todo. El trabajo, la casa, los problemas con los hijos, las deudas familiares, los enfermos, las crisis ajenas. Nunca a nadie y a nada le decía que no. Nunca pedía ayuda. Nunca descansaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que una noche su cuerpo colapsó. Su cuerpo dijo basta antes que su mente. Y cuando hablamos, me dijo una frase que jamás voy a olvidar. Ella me dijo así de forma muy natural: yo no sé vivir si no estoy cargando algo. Pero es hasta hoy, en este análisis, es que comprendo esa profundidad de esas palabras. Hasta hoy es que logro comprenderlo con este libro, Doña Huevotes. Hay mujeres que se sienten valoradas únicamente cuando están sufriendo, porque es el único modo en que aprendieron a existir.
Y como doña Huevotes, ella también es una de estas mujeres. Mujeres que no pueden soltar, que no saben soltar. Significa no saber quiénes son en realidad. Y la autora describe con precisión clínica la forma en que la infancia emocional queda anulada. El libro lo dice. Con esta frase dice: no había espacio para ser niña, no había espacio para pedir, solo había espacio para resolver. Este fragmento relata la atmósfera emocional donde se forma el arquetipo de una niña que ve a los adultos caer emocionalmente y que siente que tiene la obligación de convertirse en la salvadora de la familia. La pérdida de la niñez no ocurre a los 10, a los 12 o a los 15 años. No. Ocurre cuando la niña descubre que sus emociones son un estorbo o un riesgo. Esto es fuerte, pero en la psicología está avalado. Y en muchas familias latinoamericanas, especialmente aquellas atravesadas por crisis económicas, violencia estructural o dinámicas inestables, este fenómeno es común. No es casual que tantas mujeres se identifiquen con el libro. Su historia personal refleja casi de forma idéntica los patrones descritos por Orihuela. La autora no solo expone su propia vivencia, sino que la convierte en un símbolo de la fractura socioemocional que moldea a miles de mujeres. No romantiza la resiliencia, ni idealiza la fortaleza. La desnuda en su origen traumático. Una de las frases más poderosas del texto aparece cuando la autora confiesa: me hice fóbica del miedo y congelé mi capacidad para sentirlo. Este fragmento es clave para comprender la dinámica interna de doña Huevotes. No se trata de una mujer valiente en el sentido tradicional, sino de una mujer entrenada para no sentir miedo. Ha construido un muro emocional tan sólido que su sistema nervioso ha aprendido a bloquear las señales de vulnerabilidad. Y desde la perspectiva psicológica somática, este congelamiento emocional es una forma de disociación. El cuerpo simplemente deja de procesar el miedo. Y esta desconexión contribuye a la construcción de una identidad donde la sensibilidad parece desaparecer. El miedo sigue allí, claro, por supuesto, solo que en lugar de sentirse como miedo, se transforma en hipervigilancia, se transforma en perfeccionismo, se transforma en ansiedad silenciosa, se transforma en control excesivo, se transforma en agotamiento crónico, se transforma en en irritabilidad contenida. El congelamiento emocional es, en definitiva, un mecanismo de defensa, pero cuando se prolonga, se convierte en un estilo de vida. El capítulo donde Orihuela aborda la relación con su madre es uno de los más conmovedores. La autora escribe parte y lo dice de esta manera: perder el derecho a ser hija es otra gran pérdida en la historia de doña Huevotes. Este fragmento sintetiza el núcleo de la herida materna, la imposibilidad de ocupar el lugar natural de hija
dentro de un sistema familiar. Cuando una niña debe cuidar emocionalmente a su madre, se invierte la estructura saludable del vínculo. Esta inversión, conocida como parentificación, me disculpo, se me trabó la lengua un poco. Esta inversión, conocida como parentificación emocional, deja marcas profundas. La autora también afirma, estamos más conectados de lo que somos conscientes. Heredamos el dolor y la defensa. Este mensaje introduce un elemento esencial al análisis: la continuidad transgeneracional del trauma. Las mujeres no solo heredamos rasgos de personalidad o hábitos heredados, patrones emocionales, creencias, miedos, mandatos. No. Muchos linajes femeninos han sido moldeados por el sacrificio, la resistencia, la sumisión y la negación emocional. La figura de Doña Huevotes no es una anomalía, es un resultado histórico-social. La autora presenta un profundo reconocimiento del dolor de su madre, pero también la necesidad de romper con el legado. No con resentimiento, no, sino con conciencia. Y uno de los aportes más valiosos del libro es su análisis donde las relaciones de pareja, Doña Huevotes ama desde el deber, ama desde el rol, desde la entrega absoluta, pero paradójicamente tiene enormes dificultades para recibir amor. Y la autora lo señala cuando dice, cuando creciste en el caos, confundes la intensidad con el amor. Este fragmento explica por qué tantas mujeres buscan vínculos donde el sufrimiento, la incertidumbre, la entrega excesiva parecen normales. El amor sano, estable, calmado, recíproco, se percibe como extraño, incluso aburrido. En la vida emocional de Doña Huevotes, el conflicto no es un problema, es un hábito. La calma no es un alivio, es amenaza. El amor no es hogar, es riesgo. Desde una perspectiva terapéutica, esto refleja un patrón vincular basado en trauma. La mujer que aprendió a cargar emocionalmente a su familia repite el mismo rol en sus relaciones adultas. Atrae parejas emocionalmente inmaduras, dependientes o destructivas. No porque quiera sufrir, sino porque sabe funcionar en la adversidad. El sufrimiento emocional es terreno conocido para ella, la armonía no. Muchos fragmentos del libro aluden a una desconexión cuerpo-emoción que merece atención clínica. Aunque la autora no lo expresa de forma literal, su narrativa describe síntomas clásicos de trauma somatizado: tensión crónica, agotamiento, dificultad para pedir ayuda, crisis silenciosas. Doña Huevotes vive desde el cuerpo apretado, no desde el cuerpo sentido. Esta parte del libro invita a reflexionar sobre la relación entre el trauma, identidad y corporalidad. La fortaleza emocional que se atribuye al arqueotipo no es fortaleza orgánica, es resistencia. Pero la resistencia sostenida se convierte en enfermedad emocional y física. Por ello es que dicen que lo que no se expresa, siempre el cuerpo lo llora por otra parte. Porque lo que nos
lo que nos tragamos, por algún lado hay que drenarlo. Y muchas veces es la enfermedad física la que se manifiesta. Porque el cuerpo encuentra formas de hablar cuando la persona no puede hacerlo. También Orihuela nos dice que así como Doña Huevotes representa la herida, también está la mujer ovario, que es la integración después del dolor. Es el punto de equilibrio, la versión más auténtica, madura y libre de una mujer que aprendió a dejar de cargar lo que no le corresponde. La mujer ovario no es perfecta, es consciente, no es dura, es firme, no es complaciente, tiene sus límites, es amorosa y con límites, no es autosuficiente por defensa, lo es por madurez. A diferencia de Doña Huevotes, que nace del miedo, de la supervivencia, la obligación y las heridas del clan. La mujer ovario nace de la cura de una mujer que se mira, que se escucha y se elige. Doña Huevotes es racional, táctica, hiperreforzada, vive desde el deber. La Doña Ovarios es diferente. Es mental fuerte, pero desde la claridad interna, no desde la exigencia. Ya no actúa por deber, sino por elección. Ya no se apresura, escucha su intuición. Ya no carga por obligación, elige desde la conciencia integrar la mente y la intuición. Significa que sabe cuándo actuar y cuándo pausar, cuándo avanzar y cuándo decir, esto no es mío. Significa que sabe decir que no cuando tiene que decir que no. La mujer ovario comprende que su cuerpo no es su enemigo, ni un estorbo, ni una máquina. Ella no pretende funcionar como un hombre en el mundo productivo. Reconoce sus ritmos, su energía, su sensibilidad, sus momentos de introspección, su temporada de expansión y los respeta. Para la mujer ovario, entenderse no es debilidad, es estrategia emocional y espiritual. Y a diferencia de Doña Huevotes, que es autosuficiente desde el trauma, porque ella dice, tengo que poder sola, la mujer ovario es autosuficiente desde el poder personal. Sé que puedo sostener mi vida, pero no tengo por qué hacerlo sin apoyo. Esto se traduce en libertad para elegir relaciones, claridad para poner límites, capacidad para no perderse en los vínculos, estabilidad para sostener sus metas sin sacrificarse a sí misma. No busca ser salvada, pero tampoco rechaza la ayuda solo por orgullo. Este es uno de los saltos más grandes. La mujer ovario entiende que pedir ayuda no la hace débil, la hace humana. Aprendió a construir redes sostén, acompañamiento y sobre todo aprendió a darse lo que nunca tuvo: validación, descanso, ternura, orden, protección emocional. Es ella su propia madre interna. Doña Huevotes se cree valiosa solo cuando produce, resuelve, sostiene. Se mide por la exigencia, por ser la fuerte, la que nunca cae, la que nunca necesita. En cambio, la mujer ovario sabe que su cuerpo no define su dignidad, no define sus logros, no define su belleza, no define su determinación ni su valor.
Ella nace del bienestar, de la autoestima, que es algo que no se negocia. Es una mujer reconciliada con su esencia. Y en este punto transformador, donde Doña Huevotes compite, se compara o quiere demostrar que puede sola. La mujer ovario une, inspira, acompaña, celebra, sabe que las mujeres no están para rivalizar, están para sostenerse unas a otras. Construye redes sanas porque dejó de verse como enemiga de sí misma y dejó de ver a otras mujeres como amenazas. En síntesis, la mujer ovario es la mujer que emerge cuando Doña Huevotes deja de sobrevivir y empieza a vivir. Es el equilibrio perfecto entre fuerza y ternura, entre límites y sensibilidad, entre autonomía y conexión. Es una mujer adulta, coherente, consciente, en paz con su historia y con su cuerpo. El cierre de este libro es profundamente transformador. Orihuela escribe: hoy me asumo como una mujer que tiene derecho a más, a ser feliz, a conocerme, a sanarme. Y este fragmento resume el corazón del libro, la sanación como acto de valentía. El proceso de sanación que propone la autora no es un camino romántico ni sencillo. Implica romper pactos internos, enfrentar fantasmas familiares, resignificar el amor, permitirse la vulnerabilidad y sobre todo renunciar al mando de autosuficiencia extrema. Sanar significa permitir que la niña interior, la que fue silenciada, la que fue sobrecargada y la que fue desplazada, recupere su existencia. Implica mirar la vida desde un espacio de amor propio, no desde el deber. El mensaje central del libro es que la verdadera fortaleza no es sostener, es sentir. No es resistir, es sanar. No es cargar, es soltar. Y así podemos concluir que Doña Huevotes es una obra de alto valor emocional, psicológico y cultural. Su fuerza radica en la honestidad. Es un libro escrito desde una herida, pero también desde la esperanza. Es profundo, íntimo y revelador. El libro es un espejo doloroso, pero necesario. Y la lectura terapéutica permite entender no solo a la autora, sino que cada mujer que carga con este arquetipo, y aquí podemos ampliar un poquito más, podamos entender el sitio donde nos encontramos, podamos reconocernos para poder alcanzar la sanación. Este espacio ha sido creado para acompañar a otras mujeres que se sientan identificadas con la historia de Doña Huevotes, que se sientan identificadas con la historia de Doña Ovarios. Estas mujeres que necesitan un acompañamiento, que necesitan a alguien que les haga una palabra, que les haga ver como ser su espejo para que ellas puedan reconocerse y así puedan reconocer sus traumas y así puedan buscar la sanación de manera sana y consciente. Y aquí llegamos al final de este hermoso viaje, Doña Huevotes. Gracias por acompañarme en este primer encuentro. Si este episodio resonó contigo, te invito a seguir el canal, a activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos capítulos de Yo Mujer. Aquí seguiremos abriendo caminos, recordando nuestras fuerzas
y volviendo poquito a poco a ese lugar donde todo empieza, en nosotras mismas. Por eso, Yo Mujer es un lugar seguro para volver a ti. Hasta la próxima.